Buenas tardes. La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez les da bienvenida a una nueva actividad. En esta ocasión nos convoca el Diplomado en Evidencia de Data Territorial con nuestra charla Territorio, Bienestar y Participación Ciudadana. Te invitamos a conocer nuestro diplomado en Evidencia en Data Territorial y a participar de un espacio de análisis sobre la relación entre el desarrollo territorial, la calidad de vida y los retos que plantea la apatía electoral en Chile. Para esto vamos a dejar a dos de nuestros académicos, nuestros invitados del día de hoy. Vamos a dejar a Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a exponer sobre territorios y democracia, y a Vicente Nostroza, coordinador de proyectos del Centro de Inteligencia Territorial con el tema Bienestar Territorial y Apatía Electoral. Le damos la más cordial bienvenida a Luis y a Vicente. Muy buenas tardes. Tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Luis Valenzuela, tal como me acaban de presentar. Un placer tenerlos acá. Está a mi cargo y como manera introductoria hacer una primera presentación. Debo decir que es una presentación bastante preparada para esta ocasión, eh, muy ajustada también al público que queríamos recibir hoy día, y por ende una presentación que hago, yo creo que por segunda vez. Lo he hecho en un curso de temas de democracia y deliberación y mediación para un público bastante introducido y bastante eh, como muy focalizado en este tema. Así que en ese sentido una presentación que me entusiasma mucho, que plantea nuevas aristas también teóricas, pero también operativas, y después Vicente va a continuar con un análisis ya más espacial y pertinente a estas elecciones próximas que se vienen o en relación a ese contexto. Para empezar, ¿no es cierto? La democracia y el territorio la podemos distinguir en cuatro ámbitos, cuatro patas de una mesa. El territorio como un espacio político. Se discute mucho la ciudad como un espacio político y los derechos de ciudad justa, etcétera, la equidad de la ciudad y muchos otros términos que se basan en que es no solamente un territorio, la ciudad como parte de un territorio simbólico y político, pero también es un lugar donde se expresan conflictos, identidades y aspiraciones sociales. Y en ese sentido Chile no es ajeno a esa mirada del territorio como un espacio político que es parte de la democracia, de la manifestación democrática, manifestación de descontentos y de conflictos. Y que por ende en ese sentido hablamos de territorio, porque como muy bien lo conocemos, muchas demandas sociales en Chile comienzan en ámbitos territoriales que no necesariamente son ciudades, sino que es verdaderamente el territorio. Y a veces este reclamo territorial en un cierto lugar de Chile, Patagonia sin represas, el caso Freirina y otros, ¿no es cierto?, son eventualmente trasladados a ámbitos urbanos. Puede ser ámbitos urbanos de ciudades más grandes e importantes en el país o la misma capital del país. Y también desde esa perspectiva entendemos el impacto organizacional del territorio, ¿no es cierto?, que dan formas de representación en cuanto a distribuciones de recursos y oportunidades de participación democrática. Por ende, el territorio, por un lado, es un lugar, una puesta en escena de espacio político y, por otro lado, tiene una estructura organizativa de formas de representación, tiene distribuciones de recursos y, por ende, tiene ciertos grados de participación en, eh, en, en la manifestación, ¿no es cierto?, en la dimensión de lo que es la democracia y su vinculación con el territorio. Y en ese sentido, la democracia, y pasamos al tercer punto, está relacionada a a espacios concretos, perdón. La democracia se practica en territorios muy definidos y concretos y específicos, donde las personas interactúan, se organizan, se coordinan y toman decisiones. Hay diversas manifestaciones para ello, que son como muy tangibles, por supuesto, las votaciones, pero hay muchos otros
eventos de democracia, manifestaciones de democracia, participación democrática que tienen que ver con la práctica en determinados territorios. Yo creo que lo que va a mostrar Vicente en ese sentido es tremendamente interesante. Y por ende, los modelos inclusive descentralizados nos permiten cuestionar el territorio como un agente activo, agente y agencia en la democracia. Es decir, la democracia no es una cosa abstracta que se convoca a un cierto evento, un cierto, sí, muy importante, ¿no es cierto? Como es el voto mismo de presidentes, senadores, diputados, consejeros, concejales, alcaldes y todos gobiernos regionales, etcétera, sino que el territorio como agente y agencia promueve modelos distintos de democracia que permiten que sean inclusivos, descentralizados y sostenibles. Por ende, el territorio es el lugar concreto donde se ejerce la democracia, pero también es un medio al cual podemos hacer la democracia más transversal y más extendible a todas las personas. En 1984, Foucault ya decía que estamos en una época diferente, ¿no es cierto? En la cual hoy día, sobre todo, una época del espacio, una época donde las cosas suceden en simultáneo, una época de yuxtaposición, de tanto lo cercano como lo lejano, lo global como lo local, de un lado y del otro. Y por ende, un momento que la experiencia del mundo, menos de una larga desarrollándose a través del tiempo, sino que aquella de una red que conecta puntos e intersecta con su propia trama. Esa trama en la cual se construye esta red en nuestra sociedad es imposible que no sea entendida como que tiene una capa, un sustento, es decir, tiene una fundación, pero también una altura que se basa en la democracia y lo democrático. Y en ese sentido vamos a revisar tres nociones, ¿no es cierto?, de concepto de territorio. El territorio como el espacio social, las dimensiones material y simbólica y el contexto político y de gobernanza. Lo vamos a revisar dando grandes saltos y haciendo ciertas síntesis y trayendo cierta literatura. Pero el territorio como espacio social es un espacio geográfico que es construido socialmente, donde el poder, la cultura, la economía y la política interactúan dinámicamente. Eh, y si bien hemos pasado de un momento en que vamos comprendiendo el territorio en múltiples capas, hoy día lo estamos comprendiendo en ciclos simultáneos de aconteceres entre estas diversas dimensiones, en lo cual no hay una porción de espacio físico, no hay una porción de cultura, una porción económica, sino que hay una simultaneidad de construcción simbólica, operativa y de resignificancia continua. Hay un reordenamiento continuo del espacio en sus diversos sistemas y puede ser como un espacio en ese sentido, ¿no es cierto?, en esta condición de red, en un conjunto de relaciones que están interactuando. Y ahí surgen conceptos que el territorio es producto de un proceso de territorialización, desterritorialización, reterritorialización vinculado a redes de comunicación, circulación, información y, por supuesto, participación. Desde esa perspectiva, el territorio está vinculado siempre con el poder y el control de procesos sociales mediante un control del espacio. Y eso, cuando hablamos en este sentido de control y poder, por supuesto, lo estamos hablando bajo una mirada democrática, pero una mirada democrática de que no existe una unidad fija ni homogénea, sino que una construcción dinámica, ¿no es cierto?, de configuración, pero también precariedad, identidad, localidad, pero también migración, exclusión, globalización, inclusión y etcétera. El segundo concepto que vale la pena revisar hoy día es este concepto de dimensiones materiales y simbólicas, en la cual el territorio abarca tanto aspectos materiales como simbólicos, reflejando significados tanto objetivos como subjetivos. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto? El territorio es un lugar o una dimensión donde se producen espacios a partir de las distintas relaciones, relaciones democráticas, relaciones de poder, relaciones de competencia. El, el espacio es resultado de una acción, ¿no es cierto?, de una transformación mediada por una ciertas, por ciertas dinámicas que se van produciendo en él. Entonces es una construcción en el sentido fuertemente relacional en estos distintos aspectos, donde se van, el resultado de eso y el impacto de eso son estas diversas organizaciones espaciales, que cuando las miramos desde la perspectiva de la participación,
es un espacio que es apropiado en estos términos inmateriales de la participación, de la producción de identidad, la subjetividad, el simbolismo. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, todo este carácter multidimensional que cruza político, jurídico, económico, cultural. Entonces el territorio, en ese sentido, también permite una arista de visión más crítica, donde hay un concepto de multiterritorialidad, donde hay una articulación en el territorio que tiene que ver con la operacionalidad de la democracia, donde se actúan sujetos con agencia, ¿no es cierto?, para ir habilitando y activando diversas características de esta red, disputando distintas características de esta red y estableciendo procesos de transformación de esta red. Y así pasamos al tercer concepto de este contexto político y de gobernanza en cuanto al concepto de territorio que estamos viendo hoy día, democracia y territorio, ¿no es cierto? Que el territorio, sobre todo en América Latina, está vinculado con la concentración de poder y desigualdad, lo que resalta la necesidad de gobernanza democrática. Es decir, el territorio, si lo pudiéramos decir de alguna manera, como espacio, es un escenario en el cual vemos desigualdades sociales y disputas, necesidades de condiciones justas, necesidades de equidad, necesidades de derechos humanos, que en sí mismo es un objeto, ¿no es cierto?, de discusión, de debate y de disputa. Eh, y por ende, democratizar el territorio, según Sousa, ¿no es cierto?, implica inventar formas de articulación eh, en distintos ámbitos políticos, en distintas dimensiones políticas, en distintas institucionalidades y representaciones. Y por ende, la democracia en ese sentido cumple un rol muy importante desde lo que hablamos de lo territorial en América Latina, en este enfoque que estamos viendo en esta tercera característica después de las otras que hemos revisado, en donde se generan oportunidades para empoderamiento, y se generan oportunidades para empoderamiento entendido en una dimensión necesaria que es buscada de ciudadanía y de lo cívico, en el cual se construyen a través de territorializaciones, relaciones que pueden, de alguna manera, desde una perspectiva ciertamente histórica, construir nuevas condiciones geopolíticas, nuevas condiciones de país, nuevas condiciones de ciudadanía, nuevas condiciones de localidad, en la cual puede ser que se repitan jerarquías, que se repitan patrones, pero también permite la adecuación, adaptación a lo que son las necesidades contemporáneas, las condiciones de requerimientos de la sociedad hoy día. Eh, entonces, si bien las democracias formales cumplen, ¿no es cierto?, con los elementos que hemos estado conversando de procedimientos electorales, también fallan en cuanto a garantizar algunas otras condiciones como equidad, ciudad justa que hemos hablado, e inclusive la participación efectiva, ¿no es cierto? Y por ende surge este elemento de democracia delegativa que describe regímenes representantes que una vez electos pierden la vinculación, el arraigo a estas condiciones territoriales que habían antes, o se diluyen o quedan más bien en pesos más ligeros, ¿no es cierto?, que lo que son más bien las representaciones de poder institucionales políticos. Y claro, participamos fuertemente y nos deslumbramos mucho con nuestra participación del voto, la participación electoral, lo bien que funcionan, los cómputos que tenemos, pero después de esos eventos, que son como realmente como unas erupciones volcánicas democráticas, si me permiten la metáfora, ¿no es cierto?, viene una especie de eh, eh, no quiero decir desazón, pero una especie de distanciamiento participativo democrático, ¿no es cierto?, donde encontramos que nuestra vinculación a lo que queremos representar territorialmente, lo que queremos defender, conservar, disputar, etcétera, se diluye hasta esa próxima elección. Y surge en ese sentido, ¿no es cierto?, para contrarrestarlo, desde la perspectiva de democracia y territorio, tal vez la idea de una ciudadanía de baja intensidad, que se refiere a estos contextos de los derechos civiles, de que la participación es un derecho por ser ciudadano mismo, no necesito una convocatoria a una elección, que puedo ejercer plenamente desde mi territorio, sea cualquiera mi situación, y sobre todo aquellas condiciones de sectores más vulnerables. Eh,
Y así vamos a mirar un poco ciertos conceptos de democracia, por cierto que no quiero definir democracia, sino que solo esta relación entre democracia y territorio en cuanto a su definición más práctica, perspectivas teóricas, desafío latinoamericano y esta democracia sustantiva o cómo podemos llevar esta ciudadanía de baja intensidad un poco más allá. Entonces, para ir rápido en estas últimas 4 diapositivas, antes de pasarle la palabra o la pantalla más bien a Vicente, primero, esta especie de mirada a la democracia que garantiza los derechos fundamentales y la dignidad humana mediante la participación ciudadana representativa y directa. Y eso implica que en el fondo la participación no es un derecho por adquirir, sino que la participación es un hecho por ser ciudadano. Es una condición de prácticas que pueden establecer una condición sustantiva fundamental desde el territorio para fortalecer la democracia de una manera ciertamente tal vez más ligera, no tan contundente como los actos electorales, sino que, pero sí que vaya velando paulatinamente por estas condiciones de derecho, dignidad, a través de la participación activa y que enfatiza y da pie a una calidad de democracia muy importante, dependiendo, ¿no es cierto?, de que realmente no nos olvidemos que por ser ciudadanos tenemos el derecho y podemos ejercer estos derechos más allá de nuestro voto. Por ende, la democracia participativa es totalmente posible. Eh, pero claro, sí requiere un muy cuidadoso diseño institucional, reglas claras, voluntad política y un entorno social muy favorable. Requiere tiempo de la ciudadanía, requiere tiempo de las entidades públicas que tienen que manejarla, vigilarla, cuidarla, ¿no es cierto?, para llevarla adelante. La participación ciudadana, en ese sentido, eh, debiese ser una meta activamente promovida tanto por el Estado como por la ciudad, la sociedad civil. Desde una perspectiva más bien teórica, creo que eh, esta relación de democracia desde lo territorial se focalizan en las capacidades individuales y las narrativas colectivas de la democracia. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde una perspectiva eh, ciertamente más moderna, la democracia se sostiene, ¿no es cierto?, sobre narrativas en las cuales podemos establecer que es que va a ser y va a establecerse como una construcción colectiva que depende de la capacidad humana de que podamos imaginar, compartir y sostener relatos comunes, que podamos tener un diálogo común para discutir cuál es ese futuro común nuestro, para discutir cuál es ese modo de convivencia que queremos tener. Eh, para discutir una cierta convivencia imaginada o le podemos llamar un orden imaginado, ¿no es cierto? Amartya Sen decía, el éxito de una sociedad debe evaluarse principalmente por las libertades de que disfrutan sus miembros y parte de esas libertades es ser partícipe en conjunto y en comunidad de las decisiones. Y por ende, vincula democracia o vincula participación con desarrollo humano, argumentando que esa participación política ciudadana es esencial para garantizar derechos, dignidad y bienestar. Y en Latinoamérica ciertamente que tenemos desafíos particulares. La democracia enfrenta problemas como el centralismo, el clientelismo, la exclusión de grupos marginados y otros más dentro de América Latina. La democracia tendemos en América Latina a reducirla, estoy siendo acá también bastante general, lo sé, pero tendemos a reducirla a los actos electorales. Entendemos que ese es el momento que tenemos que ser democráticos. Eh, y los elementos de participación hoy día están, me atrevería a decir, relegados a lo que es una buena práctica de la política pública, ¿no? Un plan regulador tiene que tener un proceso participativo. Un nuevo política de desarrollo rural tiene que tener un proceso participativo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es la voz de la gente que tiene que escucharse, porque son las personas que viven en el territorio que también tienen una sabiduría y una mirada específica que hay que capturar. Pero otra cosa es ir más allá y hablar y cuidar la existencia de una ciudadanía de baja intensidad, como estábamos conversando, especialmente, como decía, en los contextos
de más precariedad de bienestar. Esa más precariedad de bienestar tiene que ver con aquellos lugares de periferia urbana, de campamentos, de asentamientos informales, de pobreza, pobreza multidimensional, de la ruralidad escasa de bienestar, donde al fin y al cabo los derechos no están, de cada uno de los seres humanos no están sido ejercidos plenamente. Por ende, el desarrollo del concepto de democracia participativa involucra este análisis sobre desigualdad y exclusión. Eh, ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida, nuestra base es desigual, ¿no es cierto? Y por ende la inclusión de actores populares en los procesos deliberativos, en los procesos participativos vinculantes son esenciales para superar todos aquellos elementos que ya entramos con desventaja en Latinoamérica y por ende fortalecer la legitimidad democrática. Y finalmente, para ir hacia una democracia sustantiva, que es un poco lo que estamos hablando, promover la inclusión, el diálogo, la transformación social y la educación cívica fortalece el impacto real de la democracia. Por ende, promover e instalar la participación ciudadana vinculante es el impacto real hacia una democracia sustantiva. Es decir, la democracia se fortalece en cuanto los ciudadanos participamos como iguales en la mayor cantidad de espacios deliberativos que corresponda que participen. Y por ende, se destaca la importancia en el sentido de la participación ciudadana y la construcción de esa legitimidad democrática, como ya hemos dicho, sobre todo en ciertos contextos que más lo necesitan. Y por ende, proponer una democracia más plural, descolonizadora, radical, sustantiva, se construye desde abajo, se construye en estos procesos que parecen hoy día algo que se le agrega de buena manera a las políticas públicas, como lo hemos dicho, pero que son sumamente necesarios para reconocer las voces históricamente excluidas y fortalecer la democracia en un periodo de nuestra historia moderna, global, que aparece particularmente más vulnerable que nunca. Voy a ir terminando ahora. Dije que me faltaban 4 diapos, pero no era tan verdad, me faltan un poquito más, dos más. Me había equivocado. No te rías ahí, Vicente. Eh, pero finalmente lo que estamos hablando es que el territorio se concibe como esta estructura dinámica que articula lo material con lo inmaterial para que sea, ¿no es cierto?, un escenario por donde se compite, disputa el poder y por otra parte se constituye ciudadanía. La construcción de ciudadanía es la otra misión y visión del ejercicio de la democracia. Y por ende, el territorio políticamente activo, simbólico y político que hablábamos antes, ¿no es cierto?, donde las comunidades participan en las decisiones y afectan su entorno y ese entorno también a su vez las afectan a ellas. Y cuando hablamos de los desafíos de democracia territorial en espacios concretos, son esos territorios determinados y específicos donde las personas efectivamente interactúan, organizan, toman decisiones y el espacio debe estar preparado para eso, debe existir aquellos lugares tangibles, específicos para que ello suceda. Como también, ¿no es cierto?, desde el impacto organizacional en el avance de la descentralización en Chile y en la medida que Chile se va transformando en este proceso de descentralización, la distribución de recursos, la distribución de autonomía, la redistribución de oportunidades de participación en la democracia es totalmente fundamental. Como también modelos descentralizados de multiactores que la democracia territorial efectiva requiere la colaboración múltiple del Estado, la sociedad civil, el sector privado, para la política pública local, creciendo robustamente desde abajo y constituyendo, por ende, una democracia sustantiva en base a lo territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vicente. Vicente, cuando quieras. Muchas gracias a todos y todas que están acá en esta charla. Agradecer mucho a Luis, director, jefe mío, director del Centro de Inteligencia Territorial. Y creo que un buen marco para discutir lo que les voy a presentar a continuación. Muestra una patita electoral para visualizar y problematizar esta relación entre democracia y territorio, pero que también puede traer a más reflexiones sobre esta participación ciudadana y su desafío territorial
que tiene con la inequidad urbana existente. Así que voy a compartir pantalla, que se está viendo por acá. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Sí, se ve. Entonces, partir con este proyecto que es sobre bienestar territorial y apatía electoral, sencillamente por una preocupación no solamente sobre el bienestar en las ciudades, sino que también sobre el malestar que muchas veces se expresa como otra pata, como un antónimo, si uno lo podría decir así, a nivel social y político, no solamente expresado, por ejemplo, en el estallido social del 2019, sino que en protesta ciudadana o netamente en la desafección política, y que de todas maneras se está expresando ya no solo como desigualdad en la participación, sino como directamente una señal de apatía con la política. Entonces, muchas veces se pregunta en esta elección si va a ganar el candidato de derecha acá, si va a sacar determinados diputados, la coalición oficialista, etcétera, pero muchas veces se desliza o se tiende a no mirar estos datos que parecen preocupantes por este lado. No sé si sabían ustedes, pero que en la elección de consejeros constitucionales de 2023, el segundo proceso constitucional, uno de cada 5 votantes, que fue en voto obligatorio con inscripción automática, dejaron en blanco y anularon su voto o anularon su voto en 2023. Entonces, muchas veces se dijo el Partido Republicano ganó esa elección con no sé cuántos votos, con una cantidad de consejeros constitucionales, luego le siguió la coalición oficialista de gobierno, pero si nosotros tomamos esa votación inválida como si fuera una lista, probablemente casi sale segundo lugar. Entonces, eso se deslizó en cierta manera y probablemente también sea una de las causas de la segunda falla o la segunda eh, votación en contra del segundo borrador constitucional. Y en el 2024, uno de cada 4 votantes invalidaron su voto para elegir consejeros regionales, un cargo tan importante para definir, por ejemplo, el presupuesto de la región, para fiscalizar al gobernador regional, etcétera, pero que sin embargo el 25% de la población votó en blanco o votó nulo para esa elección. Si nosotros seguimos en este ejercicio de tomarlo como una lista, bueno, sería sin duda el primer lugar, duplicando más que duplicando a la lista de republicanos que fue la ganadora en esa elección. Entonces, este indicador o esta cifra tan impactante incluso corresponde a alguna distribución geográfica, donde, por ejemplo, regiones como Antofagasta, en este caso, superan este 25%. De hecho el 2024 casi llega a un 30%, lo mismo que los lagos, y otras regiones que a pesar que tengan bajo esta votación, como la metropolitana, donde hay ciertas comunas que amortiguan este porcentaje, de todas maneras en el 2024 también están en este 25%, con todo el peso poblacional que tiene esta región, con una alza significativa del 2023 al 2024. Entonces, si tomamos, por ejemplo, las comunas del Gran Santiago, que muchas veces se discute y se pone como objeto de investigación para ver inequidad urbana y para ver la desigualdad social, también tenemos un cierto patrón que se repite. Y comunas, por ejemplo, como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Ñuñoa y La Reina, todo lo que tenga que ver con el cono de alta renta, el cono de mediana, de clase media alta o alta, vota alrededor de un 5%, 10% de voto nulo, ya no es tan preocupante. Pero si vemos, por ejemplo, las comunas top de este tipo de votación, está La Pintana, Los Espejos y otras comunas que tienen un bajo bienestar territorial, que tienen un bajo nivel socioeconómico y por ende plantea esta desigualdad en la voz política, si uno lo podría decir así. Entonces, desde el regreso a la democracia, uno
ha visto este tipo de discusión sobre la baja de la participación electoral desde 1989, desde esa elección hasta la elección pre-estallido social. Entonces, uno ve que del voto obligatorio a la inscripción voluntaria, poco a poco, los jóvenes no se iban inscribiendo al padrón electoral. Luego, con el voto voluntario se revela este 30-40% de participación, pero con el regreso del voto obligatorio, el debate público solamente se dedicó a ver esta alza en la participación electoral por sobre el 80%, incluso con una equidad territorial bastante considerable, es decir, no existían estas brechas entre comunas pobres y comunas ricas. Sin embargo, la reciente discusión bibliográfica ha rescatado, por ejemplo, un paper de Morales y Contreras o de Cox y Le Foulon, ha evidenciado un nuevo problema que son la votación inválida. Incluso autores como Morales y otros revelan esta nueva desigualdad de la voz política, incluso en su ámbito espacial. Entonces, antes de esta elección en el 2023, 2024 y posiblemente en la 2025, las elecciones, por ejemplo, que fueron muy similares a esta, fue la de 1997, de diputados y senadores, donde un 20% de los electores también votaron nulo y blanco, y desde ahí se empezó a discutir el concepto del malestar como antónimo del bienestar en el informe de desarrollo humano del PNUD en Chile, titulado Paradojas de la modernización, sobre este malestar social que no saben identificar mucho los chilenos, pero que está ahí, presente, y que se revela quizá en esa votación inválida. Entonces, este malestar político sigue desafiando en su expresión electoral el bienestar territorial y que también se ve en otros tipos de participación política y ciudadana. Entonces, en estos datos que les voy a presentar a continuación, tanto de visualización de estos datos y contrastarlas con el bienestar territorial, hacer un ejercicio de dependencia espacial y también hacer un ejercicio de ver, bueno, los barrios que tienen alto bienestar, cómo están con esta votación inválida, nos permite hacer este ejercicio para superar las brechas comunales que han caracterizado tanto la literatura, para no decir una comuna y otra. Bueno, esta reforma electoral en el 2022 se georreferenciaron los domicilios electorales al local de votación más cercano, por lo que podemos identificar ciertos barrios electorales o cierta escala de barrio para ver los resultados electorales. Y bueno, quiero mostrarle como algunas explicaciones de este fenómeno que se han discutido en la literatura o que se ha discutido, por ejemplo, en el debate público incluso. Uno, el sesgo de clase. Creo que eso ha caracterizado la bibliografía no solamente internacional, sino que la chilena, donde un mayor nivel socioeconómico, incluso tomado en comunas mucho más urbanizadas, aumenta esta desigualdad de la voz política. Puede ser que el voto inválido sirva para ciertas clases educadas, por ejemplo, en México hay mucha literatura de eso que pueden protestar con su voto, pero se da mucho que un mayor nivel socioeconómico tiende a validar más el voto, mientras que un menor nivel socioeconómico, y sobre todo en zona urbana, existe este mayor voto inválido. Lo institucional, bueno, que el voto obligatorio acentúa más el efecto del voto inválido que el voto voluntario. La gente que se ve forzada a votar y tiene que votar para no tener la multa, bueno, va a votar inválido en este caso. Y además mayores opciones con una información electoral más compleja, como trabaja Cox y Le Foulon, puede aumentar también esta votación inválida. Después está el bienestar versus el malestar. Bueno, puede ser que este tipo de voto no solamente se tome como una cuestión apática, sino que de protesta, pero más allá de eso, las desigualdades urbanas y la inequidad de derechos ciudadanos, como lo trabajan un paper de Juan Pablo Luna y Rodrigo Medel, puede ser expresada entonces como desigualdad política, no solamente en la participación electoral, sino que también en la votación inválida. Y lo espacial, que es lo que vengo a contarles en esta charla a continuación. Bueno, la importancia entonces de la geografía electoral, la importancia de ver entonces cómo estos patrones territoriales se comportan con el comportamiento electoral, ya sea con efecto de contagio, donde hay una mancha grande urbana que explica un cierto patrón de votación, o un efecto de lugar,
donde determinado barrio no se comporta como el patrón cercano similar, pero ambos son efectos espaciales similar. Y en Chile, reciente literatura, por ejemplo, de artículos que han sacado investigadores como Naim Bro, que trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, ha narrado que existe una élite polarizada, que en este caso tiende a estar muy politizada, versus una periferia que se fragmenta políticamente, que tiende al péndulo o que tiende a netamente estar apática, tiende a estar desconectada con la política. Entonces, todo esto indica la votación inválida como un signo de apatía electoral y como una dimensión a explorar entre la brecha entre el malestar político y el bienestar territorial. Y ahora voy a pasarle bien rápido algunos mapas que pueden ser sumamente interesantes para visualizar este fenómeno. Podemos ver ciertos patrones radicados en la periferia, sector sur y sector poniente de Santiago, donde existen, según nuestra matriz de bienestar humano territorial, que la pueden revisar en matrizbht.cl, donde las zonas más azules indican que las dimensiones están bien bajas y bien desafiantes para mejorar el bienestar en estos barrios. Bueno, tienden a coincidir al menos visualmente con zonas de bajo bienestar con zonas de alta votación inválida. No solamente en Santiago, esto es para la elección 2024, lo anterior era para la elección 2023. También en el Gran Concepción, por ejemplo, ligado, por ejemplo, en zona de San Pedro de la Paz o zonas de Hualpén, en este caso, mucho más marcado la elección del 2024 sobre este patrón, y también en el Gran Valparaíso, si nosotros lo podemos considerar. Por ejemplo, en los cerros de Valparaíso o en los cerros de Viña del Mar. Entonces, ahora vamos a ver la dependencia espacial que pueden tener estos patrones territoriales, siempre destacando dos cosas que a mí me gusta mucho destacar. Primero, la primera ley geográfica de Tobler, donde todo está relacionado con los demás, pero las cosas más cercanas están más relacionadas que las más distantes. Y esta frase de Bussi, que está en Solleiner, que me gusta bastante, que es: nosotros no sabemos por quiénes votan nuestros vecinos, pero probablemente votamos precisamente como ellos. Entonces, en estos mapas se pueden destacar que, por ejemplo, en Santiago existe una alta dependencia espacial de zonas azules que son baja votación inválida y zonas rojas que son alta votación inválida, y que precisamente esta élite politizada y polarizada, como dice Naim Bro, entre la izquierda y la derecha, tiende no a invalidar su voto, mientras que la zona sur de Santiago y la zona poniente sí existen patrones y bolsones de votación inválida. Lo mismo para la elección 2024, se repite casi el mismo patrón. Eh, Aunque más bajo, pero tienda también a repetirse un cierto patrón, pero mucho más bajo y menos acentuado que Santiago, está en el Gran Valparaíso, donde destaca las costas de Reñaca y Concón y de Viña del Mar, versus los cerros de Valparaíso y Laguna Verde. Lo mismo para la elección 2024. Y en este caso, la elección de Gran Concepción, donde, por ejemplo, están zonas de San Pedro de la Paz, donde hay una polarización respecto a quién valía su voto y quién no. Y lo mismo para la elección 2024, aunque, repito, con menos fuerza que en Santiago de Chile. Entonces, Santiago de Chile es un muy buen laboratorio para ver entonces la relación espacial entre esta apatía electoral y el bienestar humano territorial, considerando estas cuatro dimensiones en la matriz de bienestar humano que nosotros tenemos: socioeconómico, accesibilidad, seguridad y ambiental en este caso. Y bueno, se da la relación, es decir, zonas que tienen bajo votación inválida tienen alto bienestar territorial, y zonas que tienen alto votación inválida tienen bajo bienestar territorial. Y eso es incluso dependiente a nivel espacial, es decir, barrios que tienen un bajo bienestar territorial tiende a relacionarse con estas zonas de apatía electoral, como la he llamado. Y lo mismo se repite en 2024, pero me gustaría también destacar estas, estos barrios que han quedado de nivel socioeconómico bajo en el enclave de alta renta, si uno lo podría decir así.
tanto Cerro 18 como Lo Barnechea, como la población Colón Oriente en Las Condes, que tiende a tener este efecto de lugar, es decir, mi entorno se comporta de otra manera que efectivamente como voto, y eso tiene un efecto mucho más local y no tan metropolitano, si uno lo podría decir así. Entonces, observamos una clara incidencia a nivel socioeconómico, hay mayor homogeneidad, polarización en la votación de consejeros regionales, mucho más el porcentaje de votación inválida que en los constitucionales. El bienestar y malestar, específicamente en Santiago, sí existe esta relación entre un entorno urbano de bajo bienestar humano que incide en una tendencia a invalidar el voto. Y en lo espacial, bueno, en Gran Valparaíso y en el Gran Concepción no se observa tanto esta dependencia espacial, pero en el Gran Santiago podemos observar que el espacio sí importa. Entonces, hay barrios con oportunidad de bienestar y no solamente con oportunidad de mejorar su bienestar territorial, sino que mejorar también su participación ciudadana y su derecho ciudadano a tomar las decisiones políticas, especialmente en la región metropolitana de Santiago. Entonces, los invito a pensar el malestar sociopolítico expresado en este voto como una oportunidad de revertir estas brechas espaciales, ver este fenómeno de una metrópoli fracturada y fragmentada en dos ciudades, una que toma las decisiones políticas y otra desencantada de las mismas. Si bien vimos grandes metrópolis, entonces, ¿qué pasa con ciudades que están insertas con alta tensión electoral? Bien les dije sobre Antofagasta. Bueno, en mi canal de Instagram tengo un canal de difusión que siempre subo un mapa electoral por día y me acuerdo subir este de Antofagasta y se repite la misma votación inválida y casi los mismos patrones de brechas de oportunidad de bienestar entre los cerros de Antofagasta y, por ejemplo, el sector sur de esa misma ciudad. Ojo con esta elección del 2025, se pueden repetir los mismos patrones, y también el silencio electoral que va a haber en 2026-2027, donde este malestar que se expresa en el voto se puede expresar de otras maneras, en no participar de las decisiones, por ejemplo. Y además, invitarlos que si tienen un problema de investigación como el mío, que vengo de la ciencia política y llevé mi agenda de investigación hacia visualizarlo en evidencia territorial, llegó el momento de hacerlo y esto es una muy buena instancia para mostrarles qué es lo que he realizado, por ejemplo, en este tipo de investigación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. No sé si alguien de los que están conectados quiere hacer alguna pregunta, pueden mostrar su micrófono. Bueno, y también a las personas que nos van a ver después, porque esto va a quedar grabado para la plataforma de YouTube, invitarlos a que si hay alguna duda, alguna consulta sobre el programa o sobre lo que se expuso acá, nos pueden hacer llegar esas preguntas, ¿cierto? Y también, para temas del programa, contactar a nuestra gestora de admisión, Adriana de Moure, que está conectada ahí también, eh, y que los va a poder guiar un poco más. ¿Sí? Bueno, Luis, tenías la mano levantada. Sí, ya que no hablé nada, para hablar un poco, agradecerle ahí a Montserrat, puso un comentario, gracias. Pero pimponear un par de cosas con Vicente, ¿no? Yo creo que primero, de alguna manera, y voy a hacer un juicio un poquito personal, no es tan, no está basado en literatura, sino que más en el ámbito propio. Mi impresión es que la condición eh, de inequidad en la ciudad, ¿no es cierto? O de las inequidades, que pueden ser muchas y que es un problema muy transversal en nuestro territorio como en el territorio de Latinoamérica, entre lo que fue el planteamiento mío, pero después sobre todo la evidencia de relaciones, cuando hace todo el análisis, ¿no es cierto?, de Morán, que plantea Vicente, la relación que empieza a aparecer en territorios más vulnerables, territorios más inequitativos, de menos bienestar, de menos calidad de vida, y su impacto en términos de resultados de democracia, ¿no es cierto?, la democracia en los eventos de votaciones,
Es una correlación bastante directa, es una correlación bastante contundente. Por ende, cuando conversamos y hablamos de territorios más equitativos, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, no es solamente algo que apunta o que tiene por fin un objetivo hacia una familia, un hogar, un individuo, sino que también estamos conversando y estamos siendo atingentes a una genuina preocupación por sostener una democracia más sólida, contundente, transversal y una democracia más democrática, valga la redundancia. A mí me impacta, no me deja de impactar eso, no me deja de llamar la atención. Que claramente sí, es más contundente cuando uno lo ve en Santiago por una cantidad de los genes representativos, ¿no? De los genes existentes. Pero yo creo que si lo hiciéramos en un nivel aún más desagregado sería bastante interesante. Creo que eso plantea otro desafío también, cómo vemos, la ruralidad conversa con esto, ¿no? La democracia en lo rural. Y creo que otra conversación sumamente interesante. Quería plantear eso, no sé si Vicente tiene algo que rebatir o complementar ahí, bienvenido. No, muy buenos tus comentarios, Luis. Yo con eso estoy súper de acuerdo, tanto metodológicamente como teóricamente. Em, y en esto también llevar una reflexión que me gustaría hacer y posteriormente trabajar a raíz de esto, y es la omisión de la variable espacial en todo este proceso de ver las inequidades políticas, si uno lo podría decir así, que desafían a nuestra democracia o que desafían al régimen democrático. Creo que la variable espacial y la variable territorial tiene harto que decir para agregar discusión sobre una democracia mucho más sustentable, una democracia mucho más equitativa y mucho más participativa en este caso. Entonces, creo que esos patrones que se visualizan a nivel territorial eh, tienen mucho que decir respecto a cuál es el acceso a derechos ciudadanos en determinada población que sí toma decisiones políticas, sí marca su voto en este caso, pero que también lo podemos ver, y en esto voy a investigaciones que han hecho Naim Bro, por un lado, que trabajó mucho sobre ¿cómo se llamaban esto? Em, el ingreso ciudadano en la segunda participación, en el segundo proceso constituyente, como sobre cierta participación ciudadana que se daba, pero final se daba como solamente en estas comunas y no en otras, y en otro, en investigaciones de otros investigadores, de asociar incluso esta baja participación de los jóvenes en algunas instancias con la falta de derechos ciudadanos, y también otras variables que tienen que ver con seguridad y con la falla del Estado o de la capacidad estatal de entrar en algunas poblaciones. Entonces, eh, es una variable para hacer caso, para trabajarla mucho más metodológicamente y teóricamente que invito como a discutir y a reflexionar tanto con los datos como con lo teórico. También el valor, Vicente, que hubo en CERVEL, esto ya un poco un pelo más de la cola nomás, pero el valor que tuvo la decisión de CERVEL de hacer un análisis espacial de los locales de votación, ¿no? Eh, en el fondo habían lugares en que las personas realmente tenían que generar un recorrido para ir a votar muy largo, dificultoso, a veces incluso tomando transporte público, versus otros lugares que no había que tomar transporte público o que la accesibilidad a un auto es más fácil, no tiene un costo adicional importante. Entonces, eso yo creo que es un paso muy, muy importante, ¿no es cierto? Que
la accesibilidad al voto, por decirlo así, esté más al alcance, absolutamente. Pero también aquí estamos hablando de ciertas condiciones sociales, ¿no? Condiciones del entorno que son mucho más profundas y que afectan la decisión del voto, ¿no? A pesar de que el local de votación esté más cerca, a pesar de que el voto es obligatorio, etcétera, etcétera, los elementos que estuvo manifestando Vicente, esta democracia delegativa, ¿no es cierto?, del acto electoral, sigue padeciendo de la escasez de esta democracia más sustantiva, más prolongada en la participación, ¿no? Eh, para votar, para que el voto sea, llamémoslo, efectivo, no haya este sesgo que estamos viendo, es necesario que día a día nos sintamos seres ciudadanos, ¿no? Deliberantes y participativos. Y totalmente de acuerdo, Luis, con lo que dice. Y esta discusión también entre lo procedimental y lo sustantivo. Quizás lo procedimental se ha avanzado harto por parte de CERVEL, como bien decías. En este caso yo me acuerdo de otras investigaciones que hice con unas colegas, con María José Bravo y Iván Astudillo, donde vimos, tanto por la encuesta georreferenciada de ELSOC, que la gente que tenía más accesibilidad, los colegios, y combinando con la matriz de bienestar urbano territorial, o sea, humano territorial, la gente que tenía más accesibilidad a los colegios participaba más, y es porque los colegios eran locales de votación. Entonces había como una alta más probabilidad de que se le asigne en esa zona y además los colegios estaban como concentrados en algunas comunas en solamente una parte de la comuna. Entonces tenía como relación con eso, y además también habíamos visto ciertos recorridos que hacían los votantes, y que de cierta manera se asociaban con la baja o alta participación. Junto con el voto obligatorio fueron como dos grandes reformas que ayudaron a emparejar esta cancha de la participación electoral. Ya no vemos tantas inequidades de la participación electoral, salvo en comunas al extremo del país, pero que se manifiesta ahora en una nueva desigualdad política que no se habla tanto, que es el voto nulo o el voto blanco, el voto inválido, como se le dice en la literatura internacional, y que de cierta manera es una cuestión más expresiva aún, creo, que la no participación en las elecciones. El elector va, se hace parte del proceso, pero no marca ninguna preferencia o raya su papeleta, manifestando su descontento, quizás. Hay que ver las razones que tengan que ver con eso, pero eso está espacialmente también, inequitativamente a nivel de las ciudades. Es decir, ciertas comunas o ciertos barrios, como nosotros vimos acá, incluso desagregado a nivel de escala de barrios con esta georreferenciación que se puede hacer, tiende a participar más que otros barrios en otros lugares. Entonces, eso es un hallazgo muy, muy significativo, y que seguro invito a reflexionar sobre la relevancia del espacio en la elección en este caso, pero también en otras instancias de participación ciudadana, como la que se vio en el segundo proceso constituyente, u otra participación ciudadana en este caso los planes de desarrollo comunal, los planes reguladores, etcétera, que también pueden servir mucho para reflexionar sobre la participación ciudadana. Bueno, Luis y Vicente, nuevamente agradecerles por estas presentaciones, saludar también, ¿cierto?, a todas las personas que van a ver esta grabación posteriormente. Así que, nada, muy buenas tardes y nos esperamos reunir en una nueva instancia.